¿Qué tal? Sean bienvenidos a mi canal, Producción de Enfriamiento. Y esta vez vamos a traer un video en el cual les voy a explicar lo que es un poco de teoría, lo que es la teoría de los chillers, para que poco a poco vayan entendiéndola y se vayan familiarizando y puedan entender un poco mejor los videos que nosotros tenemos en el canal. Vamos a hacer esta pequeña presentación sobre el modelo YS. No quiero que se vayan a meter en la cabeza que solo porque es modelo IS no aplica para otros chillers, ya que el principio de estos equipos pues es el mismo. Y hay que aprovechar ya que tenemos este material para que te pueda servir en algo. Eh, Vamos a hablar de enfriadores de agua y torres de enfriamiento, ya que este chiller es un modelo enfriado por agua. Al igual que el YS, el YK es enfriado por agua, el YC al cuadrado es enfriado por agua, el YZ, en fin, hay muchos modelos que son enfriados por agua. El principio va a ser el mismo. Tal vez lo que va a cambiar a veces es que este es un compresor de tornillo y con otros modelos como por ejemplo el YK, los compresores son centrífugos, pero el principio del refrigerante hace lo mismo. Como podemos ver acá, lo que tenemos es un chiller de la marca York de compresor tornillo, de los más antiguos que existen. Ya hay pocos realmente en la actualidad, pero sin embargo todavía se siguen ocupando. El principio que tienen estos equipos es eh, el mismo. Todos los chiles enfriados por agua tienen el mismo principio. El lado del evaporador, quitar calor, perdón. eh, el agua cede calor al refrigerante en el evaporador y en el condensador el agua eh, quita calor al condensador, al refrigerante del condensador. Los temas que vamos a estar abarcando van a ser tipo de enfriadores de tornillo, que es una unidad condensadora por agua, la historia del conversor del tornillo, los componentes, ciclo de refrigeración, ciclo de lubricación, ciclo de recuperación de aceite, compresor de tornillo, mantenimiento y al final pues un par de preguntas que me las van a poder dejar en los comentarios. Vamos a seguir avanzando acá. Esto se va a hacer en varios módulos, eso no va a ser un solo video, van a ser, no sé, depende, que voy a tratar que cada video dure aproximadamente unos 8 o 10 minutos para no llevarlos a la carrera y que tengan la oportunidad de preguntar en cada video las inquietudes que tengan y un poco irlas aclarando. Para los que tengan alguna duda pues lo van haciendo por cada video. Algo que quiero declararles es de que si este video no llega a tener las vistas que yo realmente espero que tengan, ya no vamos a seguir y lo vamos a hacer solo con la gente que paga el VIP, ya que al final pues creo que esa gente que paga es porque realmente está interesada y vamos a empezar a hacerlo realmente con la gente que realmente quiere aprender y no con el que está solo por traer información o algo. Así que ojalá tenga aceptación este tipo de formato de video que les voy a llevar. Y si no, como les digo, pues vamos a seguir haciendo esto nada más con la gente que es miembro VIP del canal. Espero que les guste y le den el apoyo que necesitan. Empecemos a hablar lo que es el principio de la compresión de vapor. Como podemos observar acá nosotros en la diapositiva, lo que tenemos es un edificio representado de color gris, perdón, y acá nos representa lo que es el evaporador. ¿Qué es lo que está haciendo el evaporador? Si se fijan ustedes, en la flecha azul simula que él está mandando un líquido, y aquí dice loop de agua helada en inglés, o columna de agua helada, que viene hacia abajo, y la columna de agua no es caliente porque no es caliente, pero es una temperatura, tiene una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Esa agua que toma el calor del edificio regresa hacia el evaporador, regresa hacia el evaporador y el refrigerante que se encargó de quitarle el calor al agua que viene en la columna de agua helada es regresado hacia el compresor. Pueden ver ustedes aquí la flecha.
la flecha le indica. Ese refrigerante que ya se evaporó es regresado al compresor. Este es el compresor. Y aquí nos simula un motor, ya que estos compresores, pues, como son antiguos, eran compresores que trabajaban aquí. Nada más lo que tenía acá era un coupling que unía el motor con el compresor, y de esa manera, pues, era como el compresor giraba. Era independiente el compresor del motor. Era un compresor del motor abierto, o sea, será separado. El compresor se encarga de comprimir el refrigerante, y ese refrigerante se convierte en un refrigerante de alta temperatura y alta presión, representado por la flecha roja. Si se fijan acá, está el evaporador, el edificio al cual se está enfriando, el refrigerante en baja presión, el motor y el compresor, y el refrigerante en alta presión y alta temperatura. Sin embargo, nos hace falta aquí una parte muy importante, que es el condensador. Y esa es la que vamos a ver a continuación. Aquí pueden ver ustedes, es el mismo dibujo de anterior, con la diferencia que hoy aquí tenemos condensador. Como les explicaba anteriormente, el evaporador se encarga de que el agua le quite, el refrigerante le quite calor al agua, la manda fría hacia el edificio. El agua, que ya no viene tan fría porque ya ganó un par de grados al pasar por todas las oficinas del edificio, regresa hacia el evaporador para seguir haciendo el ciclo ese. A su vez, el refrigerante que está entrando al evaporador regresa hacia el compresor, que es este que tenemos acá, y el compresor, pues, lo que hace es descargar ese refrigerante en forma de vapor a alta temperatura y alta presión. Una vez que llega hacia lo que es el condensador, que es esta parte que está acá, necesitamos nosotros disipar ese calor. ¿Por qué? Porque ese calor no necesitamos nosotros que se quede en el condensador. Nosotros necesitamos transmitir o transferir ese calor hacia el ambiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una vez que el refrigerante llega hacia el condensador, pues el condensador dentro pasa agua, y esa agua es la que se encarga de quitarle calor al refrigerante. Si lo fijan ustedes aquí, ven que aquí dentro agua fría, no es agua tan fría, esta agua es aproximadamente a unos 80-85 grados. El agua entra al condensador. Obviamente todos estos flujos de agua son movidos por una bomba. No vayan a creer que es por gravedad o por caídas. No, es una bomba la que se encarga de mover esto. Como pueden ver ustedes aquí, entra agua helada al condensador, roba el calor del refrigerante que hay en el condensador, lo convierte nuevamente en refrigerante líquido, y el agua que viene caliente, que sale caliente ya, porque obviamente tomó el calor del refrigerante, pues regresa a lo que se llama una torre de enfriamiento. Esto está en inglés, para los que no sepan, cooling tower es una torre de enfriamiento. Entonces, este ciclo se repite, al igual que este de acá. Si se fijan ustedes, es como que solo fuéramos transfiriendo algo. Imagínense que no es calor, imagínense que es basura, y que el señor que viene a traer la basura es este de azul, y aquí ya va en color rojo con la basura, y que esa basura se la transmitimos al refrigerante, y el refrigerante se trae esa basura. La basura llega al compresor, pero el compresor no se quiere quedar con esa basura. Entonces viene el compresor y lo descarga hacia el condensador. El condensador toma la basura, pero tampoco se va a quedar él con la basura. Entonces viene otra vez otra persona que se encarga de llevarse esa basura, que es este de está aquí, el agua helada que entra al condensador, toma la basura, se la regresa, aquí en la flecha roja se lleva la basura. Esa basura llega a la torre de enfriamiento, y la torre de enfriamiento, por medio de unos abanicos o a veces por flujo de aire natural, se encargan de tirar al ambiente. Obviamente no es basura, les estoy diciendo basura para que más o menos entiendan ustedes que solo es de transportar algo que no vemos, pues, pero para que tu mente empiece a trabajar, te pongo el ejemplo de que en vez de que sea calor, es basura. Una vez que llega ya ese calor a la torre de enfriamiento, ese calor es estirado al ambiente por medio de un ventilador, de unos forzadores,
o por medio de flujo de aire natural. No puede ser de cualquiera. O sea, las torres de enfriamiento tienen muchos arreglos. Pero si al final, ustedes, yo lo que quiero que les quede claro es el ciclo del calor. El calor a dónde estaba. El calor estaba dentro del edificio, pero no lo queríamos ahí porque la gente tenía calor y no puede trabajar a gusto la gente con calor. Entonces, ¿quién vino a traer ese calor acá? Vino agua, y esa agua entró hacia unas maquinitas a las que le llaman fan coil, humas, en fin, son las manejadoras que son intercambiadores de calor, que ellos a su vez le quitan el calor al aire que nosotros percibimos. El agua se encarga de quitar el calor al aire, el aire se lo transmite al agua, el agua lo lleva al evaporador y se lo transmite al refrigerante, el refrigerante se lo transmite al compresor, el compresor se lo transmite al condensador. En el condensador el refrigerante tiene ese calor, entonces viene ese refrigerante, le cede el calor al agua que entra al condensador, ese calor se va con el agua que sale del condensador, llega a la torre, y en la torre llega esa agua con ese calor, un ventilador, otra vez el aire que del ambiente, ya sea por forzador, se encarga de quitarle el calor a esa agua caliente que llega. Y es un ciclo que se está repitiendo y se va repitiendo, y es así como funcionan todos los tipos de aire acondicionado. Por eso es que la mayoría de técnicos sabemos que el frío no existe, simplemente es la ausencia de calor, y se hace por medio de todos estos pasos, como les expliqué acá. Vamos a ver la siguiente presentación. Aquí hacía falta algo. Les estaba explicando todo lo anterior, pero aquí hacía falta algo. ¿Y qué es lo que faltaba? Nos faltaba lo que era la válvula de expansión, pero realmente no le vamos a poner válvula de expansión. En la exposición o en la diapositiva que tenemos, pues aparece válvula de expansión, pero realmente se llama control de flujo, ya que algunas veces, en vez de ser una válvula de expansión, podría ser un capilar, podría ser un orificio variable. Cuando les digo orificio variable, es un disco que tiene muchos hoyos, y que ese disco es movido por una válvula mecánica, por un motor servomotor. ¿Por qué necesitamos que ese control de flujo esté? Porque si el refrigerante entrara, si no hubiera una caída de presión de refrigerante que sale del condensador hacia el evaporador, nosotros no podríamos bajarle la temperatura ni la presión. Recuérdense que para que haya una transferencia de calor, el evaporador debe de estar más frío que el aire que está circulando. Por ello, en este caso, el evaporador está en el chiller. En el edificio no hay evaporadores, hay intercambiadores de calor llamados fan coil o llamados Puma. Así que para que nos quede claro y no andemos confundiendo lo que hay mayoría de, he visto gente que cuando llego a los edificios dicen, mire, pero esta evaporadora no está funcionando. ¿Cuál evaporadora? Le digo, esta. Y esa que no es agua fría, sí, eso no es una evaporadora. ¿Cómo va a creer que no es una evaporadora? Que no es... Me ha tocado lidiar con gente así, que yo le digo, ahí no se genera evaporación de refrigerante, ahí solo es una transferencia de calor. Son conceptos que a veces no tenemos claro, y por eso nos vemos mal, hablamos mal, o incluso alguien que sepa nos oye hablar así y dice, o sea, este no sabe nada. Todo, realmente nadie lo sabe todo en esta vida, pero por eso yo hago este tipo de videos, para que poco a poco ir aclarando tus dudas. Entonces, si nosotros no tuviéramos un control de flujo, en este caso esta válvula de expansión, nosotros no pudiéramos bajarle la presión al refrigerante. Por lo tanto, si no lográramos bajar la temperatura y la presión, no pudiéramos hacer una transferencia de calor, ya que el refrigerante pudiese estar a la misma temperatura que el aire que tiene el edificio. Por lo tanto, al no haber un diferencial de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura del refrigerante, no se pudiera transferir el calor. Pero como la válvula de expansión, el control de flujo, baja la presión, baja la temperatura, entonces el evaporador sí se vuelve frío. O sea, al volverse frío, tiene la capacidad o la propiedad de robarle calor al agua. Y si le robamos calor al agua, el agua va a ir a las humas y a los fan coil
a robarle calor al aire. Así que no podemos, o sea, un ciclo no se puede cerrar sin un control de flujo, sin una válvula de expansión. Al igual, no pudiera existir un ciclo de refrigeración por compresión sin el compresor. ¿Por qué? El refrigerante que sale del chiller sale aproximadamente a unos 51, 50 grados. Estoy hablando de grados Fahrenheit. Si suponemos que está evaporándose a 40 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un compresor y ese refrigerante llegara al condensador a 51 grados Fahrenheit? Si nosotros tenemos la temperatura ambiente a unos 83, 84, ¿ustedes creen que ese refrigerante pudiera transmitirle el calor a la temperatura ambiente? Porque como no tenemos compresor, supongamos que la temperatura que sale del evaporador del chiller, que está a unos 51 grados Fahrenheit, llega al condensador sin pasar por el compresor, entra el compresor a 51 grados, ¿dónde va a haber una transferencia de calor si la temperatura del refrigerante va a estar por debajo de la temperatura ambiente? Por lo tanto, no se puede cumplir la transferencia de calor, porque para que le pueda transferir el calor que robó del edificio, el refrigerante tiene que estar por regla más caliente que la temperatura del ambiente. De esa manera sí se cumple el diferencial de temperatura y el calor se va de lo más caliente a lo más frío. Como el ambiente está más frío que la presión y la temperatura del refrigerante, obviamente pues ahí sí se genera lo que es la transferencia de calor hacia el condensador y el condensador hacia la torre y la torre hacia el ambiente. Por eso sin compresor tampoco puede haber un ciclo de refrigeración en lo que sea. Esto yo les estoy explicando y esta guía es de chiller, pero esto aplica, el ciclo de refrigeración aplica tanto para lo enfriado por agua, lo enfriado por aire, para los chiller, para los mini split, para lo que sea. Así que esto es un pequeño video, como les dije, no lo quiero llevar a la carrera, lo quiero llevar poco a poco para que vayan entendiendo. Y solo para terminar ya, vamos a hacer el resumir esto de que hemos visto. Dijimos que el refrigerante sale del condensador en forma líquida. Miren el cursor para que vayan bien. Aquí sale refrigerante en forma líquida. Ese refrigerante, esto que está aquí, que se llama válvula de expansión o control de flujo, se encarga de bajar la presión, pero también de bajar la temperatura. Recuerden que la temperatura y la presión es proporcional. Una vez que nosotros hemos bajado la temperatura de ese refrigerante a una temperatura mucho más fría que la temperatura del agua que fluye por el evaporador, el refrigerante tiene la capacidad de robarle calor al agua. Al robarle calor al agua, ese refrigerante aumenta su temperatura y se dirige hacia el compresor. Pero dejemos aquí esto a un lado ahorita, que se dirige hacia el compresor. Como nosotros le robamos calor al agua en el evaporador del chiller, esa agua va a venir al edificio y se va a meter por todos los fancoils, por todas las manejadoras de aire que hay aquí, que son intercambiadores de calor, y esa agua que entra a cada una de esas máquinas se va a encargar de robarle calor al aire. Esas máquinas que están adentro del edificio le van a robar calor al aire. Ese calor lo va a absorber el agua que llegó a todas esas máquinas y el agua ya va a salir un poco más caliente, perdón, va a salir un poco menos fría, porque el agua siempre se mantiene fría, pero menos fría. Y regresa al evaporador para cerrar ese ciclo. Fíjense cuántos ciclos se cumplen aquí. El ciclo de agua por el evaporador. El ciclo de refrigerante, que es este que tenemos acá, que son las dos flechas azules y las dos rojas, y el ciclo del condensador. Como ese refrigerante ya salió del evaporador y ganó calor del agua, ese calor viene junto con el refrigerante y llega al compresor. El compresor se encarga de aumentar la presión y la temperatura a una temperatura mayor que la temperatura ambiente para poderla exceder y sale ya a una temperatura y a una descarga a una presión alta. Esa presión alta y esa temperatura necesitamos nosotros todavía aún cederla hacia el ambiente. Si nosotros tuviéramos un chile enfriado por aire, aquí nada más, en vez de que diga cooling tower, tuviéramos unos ventiladores. Pero como este es un chile enfriado por agua,
lo que tenemos es una torre de enfriamiento. Entonces el gas caliente a alta presión y alta temperatura entra al condensador y por ese condensador pasa agua. Esa agua roba calor en el condensador. Entra en el lado azul, que estoy señalando aquí, roba calor de ese refrigerante. Ese refrigerante es convertido en refrigerante líquido y esa agua ya viene más caliente. Aquí sí puedo decir que el agua es más caliente porque entra a 85 y sale a 95 aproximadamente. Esa agua caliente cae sobre una torre de enfriamiento y la torre de enfriamiento tiene unos ventiladores que se encargan de deshacerse de ese calor al ambiente, que es donde un lugar donde no nos importa cederlo, pues, porque nosotros lo que queremos es tener nuestro edificio helado, frío. Así que vamos a dejar hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Espero que vayas entendiendo un poco cómo es que funciona este tipo de equipos. Y como te digo, este ciclo abarca para toda máquina frigorífica que sea de refrigeración por compresión. Así que nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal, dale like y espero que tenga suficiente apoyo este video. Gracias.